Un domingo en la Alameda es un jolgorio de colores en las caras y en los vestidos de las gentes que han paseado por ella desde hace 4 siglos. Para Diego Rivera el tiempo se condensa en la obra de arte. Y así podemos en solo 15 metros de pared sintetizar nuestra historia con un fondo de ramas y de fuentes, de niños y de globos, de kioscos moriscos y de bandas de música. Alameda, corazón de México, a la mano del hombre que la habita. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Leyenda Urbana. Yo soy Claudia Pérez Reyes y el día de hoy vamos a hablar de los organilleros o cilindreros, un oficio que inició a principios del siglo XX y que el instrumento fue traído de Alemania. Vamos en busca de ellos. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Vamos a tocar hoy una parte fundamental en la tradición de la vida de México, que son los cilindreros. Un paisaje que está grabado en la entraña de la ciudad. Y qué mejor para hablar de los cilindreros que la Alameda Central. 5 siglos el paseo de la vida de México. Desde aquellas épocas cuando la Alameda estaba cercada, cuando la gente tenía prohibido dejar sueltos los animales o pena de confiscación, cuando había un letrero en la puerta, en una de las puertas que tenía la Alameda, donde decía textualmente: prohibida la entrada a pelados. ¿Cuáles eran los pelados? Pues la gente que andaba en pelotas, simplemente se cubría con una cobija. ¿Cuántas veces la Alameda Central dejó testimonios que se quedaron para la historia de México? Por ejemplo, el momento en que en un gran festín se llenó una de las fuentes de sangría y la gente llegaba con su pocillo y degustaba de aquella sangría. ¿Cuántas veces también el recuerdo dejó el momento en que el globo de Cantoya, el globo que tripulaba el señor de la Cantoya y Rico, bajó aquí en la Alameda y después ascendió por todo el Valle de México? Otra estampa inolvidable de la Alameda es cuando llegó una pista de patines y las tardes se hacían eternas con los patines que tenía la gente. 5 siglos en la vida de México, pero también en la tradición está el cilindrero. Como gotas del recuerdo se desliza la música del cilindro. Uno de los hermanos Lázaro cuida de ellos como si fueran sus hijos. Un proceso delicado de grabación sobre rodillos y papeles claveteados en el taller acomoda las melodías viejas y nuevas en una programación complicada. Y esta es la casa en Tepito, donde viven y se regeneran los aparatos que producen las notas. Los cilindreros reciben su carga de 50 kilos de música y se marchan con ella a cuestas. Van con sus cajas recamadas con nácar y oropeles a estremecer recuerdos, a producir emociones y a recoger centavos. Solo quedan 70 cilindros en la Ciudad de México. Se difunden por todos los barrios de la ciudad como lo harían los pájaros si sus trinos pudieran cotizarse. El cilindrero llega a México procedente de Alemania a finales del siglo XIX, se va incrustando paulatinamente en la vida de México, se mete en la poesía, se mete en la novela, se mete en las canciones, se mete en la viñeta de la vida de la Ciudad de México. Muchos escritores han hablado de los organilleros. Por ejemplo, Ricardo Cortés Tamayo, escritor costumbrista, cronista de la Ciudad de México, dice lo siguiente: todavía nadie ha dicho a quien lo toca que se vaya con su música a otra parte. Otro de los escritores, René Avilés Favila, dice lo siguiente:
El chiste no es tocar el cilindro, sino cargarlo. Ahí quisiera ver al más pintado de esquina en esquina, de pulquería en pulquería, con el armatoste a cuestas y sudando la gota gorda. Dicen que el problema no es tocarlo, que el problema es cargarlo. El cilindro más ligero pesa 34 kilos, el más pesado pesa 42 kilos. Uno de ellos se llamaba el Gran Guateque, era como decir la madre de todos los cilindros que había en la Ciudad de México. La historia de los cilindreros ha ido cambiando con el tiempo. Antes del gobierno de Plutarco Elías Calles no los dejaban estar en la vía pública e incluso los encarcelaban porque andaban en las calles fachudos, greñudos y con mal aspecto. Entonces decidieron que para ser reconocidos iban a tener un uniforme. Y en honor a los Dorados de Villa eligieron un pantalón, una camisola y una gorra de color beige. Y aquí en la calle 5 de Mayo he encontrado al primero, viene acompañado de otras 2 personas. En lo que él desgrana el instrumento, el otro pide dinero con la gorra y el que está a su lado seguramente le ayudará a cargarlo. Se pueden contar cientos de historias en relación con la tradición de los organilleros. Una de ellas, inolvidable, el 27 de septiembre de 1960, cuando en medio del fragor histórico de la expropiación de la industria eléctrica que realiza el presidente Adolfo López Mateos, se invita a 40 organilleros a que lleguen a la Plaza de la Constitución y al mismo tiempo todos ellos tocan la marcha Zacatecas. Dicen que es el segundo himno nacional mexicano. Como quiera que sea, el episodio fue épico, verdaderamente sentido. La multitud escuchando aquello, la marcha Zacatecas en la voz, en el sonido, en el canto, yo diría, de 40 organilleros. Muchas otras. Por ejemplo, un lugar tradicional donde el organillero va y toca es en la Plaza de la Constitución, lo que decimos el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues resulta que la Secretaría de Hacienda en los últimos años tenía una partida especial para los organilleros. Uno pensaría que se trata de preservar una tradición que no debe morir. Y sin embargo, bueno, pues no era así. Al contrario, la partida que tenía la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda era justamente para pagarle a los organilleros para que no tocaran, porque entonces se interrumpían las labores de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda. Otra de las historias inolvidables en la vida de los cilindreros se da en el Jardín del Centenario, allá en Coyoacán, en el centro de Coyoacán. Paseaba el maestro Manuel M. Ponce cuando de pronto escuchó que un organillero estaba tocando justamente aquella canción que le es más cercana a la entraña del maestro, que se llama Estrellita. El problema es que le daba vuelta a la manija demasiado rápido y entonces pues no se oía la canción como debería de escucharse. En ese marco, el maestro Manuel M. Ponce se acerca al organillero y le dice: oiga, ¿por qué no toca más despacio? Dele vuelta despacito para que así se vaya sintiendo el sonido. Bueno, pues le llevó la mano al organillero, efectivamente el organillero lo tocó, pasó el tiempo, a los 15 días regresó el maestro Manuel M. Ponce al Jardín del Centenario, allá en Coyoacán, y paseando también volvió a escuchar la melodía Estrellita y encontró que efectivamente ahora sí estaba tocada, pues diríamos magistralmente. Y entonces se acercó a felicitar al cilindrero. ¿Y cuál sería la sorpresa del maestro? Que tenía el cilindrero un letrero que decía lo siguiente: discípulo del maestro Manuel M. Ponce. Como esa hay muchas historias. Por ejemplo, el maestro Agustín Lara, estando en un café de los de chinos que le gustaba acudir al maestro, de los primeros cafés de chinos que hubo en la Ciudad de México, de pronto llegó el organillero, empezó a tocar. Lo llamó el maestro, le dio un billete de 10 pesos, una fortuna en aquel entonces, y le dijo: además de esto, les voy a componer una canción a ustedes. Y efectivamente nacería aquella inmortal melodía El Organillero, aquel que cantando por el barrio del amor va tocando entre sus notas un rumor que se oye por todita la ciudad, dice la canción, que la cantaba entre otros el gran Hugo Avendaño. Pero
hay muchas canciones que nos hablan del organillero. En 1956, en Berlín, el cantante Billy Dawn interpretó Querido Organillero. Y además de la canción clásica de Agustín Lara, hay otra de Rafael Carrión, que se hizo popular en los 60s en México a través de la voz de Javier Solís. Estamos hablando de Amigo Organillero, aquel que dice: arráncame en tus notas pedazos de mi alma, no importa que el recuerdo arranque mis entrañas, tú sigue, toca y toca. Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo, quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto. Y bueno, en 1960 la marca Peerless grabó un disco que se llama Aquellos tiempos del cilindro, solamente el sonido de los cilindros con las canciones clásicas que nos remiten, nos llevan directamente al recuerdo. También la empresa Cora realizó un disco que se llama El Organillo. Lamentablemente, pues prácticamente ya no hay nada de esos ejemplares, se volvieron de colección, donde está grabada la voz del cilindrero. Yo me pongo la gorra de organillero. Regresamos con más. Esto es Leyenda Urbana. La mejor época para los organilleros era cuando artistas como Antonio Aceves Mejía e Irma Dorantes los apoyaban. Dicen que Pedro Infante los llevaba a su casa de Coajimalpa a tocar y no solo les pagaba, sino que les convidaba de los alimentos y les daba de beber sin llegar a emborracharse. Otro que los apoyaba y les gustaba mucho era el cineasta Emilio El Indio Fernández, quien cuando se hospedaba en el Hilton los llevaba a su habitación a que amenizara sus fiestas entre amigos y otros artistas. Les daba 30 pesos de aquel entonces, que era mucho dinero. Una de las estampas clásicas de la Alameda Central la presentaba un escritor portugués avecindado en México a finales del siglo XIX. Este hombre se le conocía como el reloj de las 11, porque a las 11 de la mañana llegaba invariablemente a la Alameda, se ponía a leer un libro, se emocionaba y entonces empezaba a leerlo en voz alta, empezaba a gesticular en una forma tan escandalosa que la gente le hacía bola para escuchar la emoción con la que estaba leyendo aquel libro. Pero bueno, estamos hablando en esta Alameda Central de los cilindreros. ¿A dónde se ocultaban los cilindreros? A principios del siglo había una señora que vivía en el barrio de Tepito que se llamaba Julia Loredo. Esta señora tenía 26 cilindros que los alquilaba a las personas que los tocan estos aparatos. La señora Julia Loredo vivía en la plaza Fray Bartolomé de las Casas, se le conocía como Doña Julita o la señora de los cilindros. Ella reclutaba en los diversos barrios de la ciudad, a veces la Candelaria de los Patos, a veces el barrio de la Bolsa, a veces el barrio de Santa Julia, reclutaba a los muchachitos, como les decía, y entonces los llevaba a su casa, les daba de comer y el trato era que se iban a tercia, es decir, de las ganancias, 2 para acá y 1 para allá. Es decir, cada 3 pesos que se juntaban, 2 eran para la dueña de los 26 cilindros, doña Julita, y 1 era para los muchachos que tocaban ese instrumento. Tenía 40 años de antigüedad, por ahí de 1920, la señora tenía ya 40 años de antigüedad en este negocio, y bueno, pues su secreto era la confianza que les daba a los cilindreros. Finalmente les daba comida, en ocasiones lo recibía en su casa y a cambio de eso le entregaban puntualmente los 2 tercios de ganancia a que tenía derecho. Yo no le tengo miedo a que se acabe la tradición del cilindro,
decía doña Julia Loredo, porque finalmente, decía ella, el cilindro es el hermano mayor del zarape, del sombrero del charro y del rebozo de bolita. Y decía también la señora que los estereofónicos que entonces, 1920, empezaban en México, nos pelan los dientes, decía la señora. Y efectivamente, hasta hoy se los han pelado, porque finalmente la tradición ahí está. Todavía hay muchos cilindros que están tocando en las calles. Otro de los que tenía cilindros en su casa era el señor Gilberto Lázaro Gaona. Él era primo del gran califa de León, don Rodolfo Gaona. Y bueno, pues él tenía 12 cilindros en su casa, uno de ellos conocido como el Gran Guaté, que era el que tenía el sonido más maravilloso de todos los que en su momento había en la Ciudad de México. Él cobraba igual un tercio de las ganancias. De cada 3 pesos, 2 eran para el dueño de los cilindros y 1 era para los muchachos que los tocaban. ¿Cuánto costaba al amanecer de los 20 un cilindro? Costaba 450 pesos. Posteriormente, 1930, empiezan a costar 550 pesos, pero al paso de los años, cuando se convierte en una pieza de colección, llegaron a valer hasta 50,000 pesos. Sí, adelante. Estamos entrando a la casa del cilindrero. Le llamamos el Silverio Pérez, porque trae música del Silverio Pérez. Para mí es un patrimonio familiar que viene de antaño, de mi suegro, mi esposo, que fue el iniciador, fue mi suegro, Gilberto Lázaro Gaona. De él viene su hijo, que es Gilberto Lázaro Hernández. De ahí, Alfonso Lázaro Gaona, ya murieron. Y pues, lo poco que me queda, quiero conservarlo, ¿verdad? Pues, afortunadamente, todavía nos sigue alegrando el corazón. Ay, mi amor, con todo cariño para ti. Laborioso, muy minucioso, muy complicado. Hace muchos años vinieron aquí varias personas por parte de la UNAM de México a que mi esposo los instruyera, pero no pudieron. Nace del corazón conservar esto porque trae unas melodías tan hermosas que creo que millones de personas de la tercera edad o de los tiempos de antes, alguna melodía les hizo recordar algo muy hermoso. El secreto de este señor Gilberto Lázaro Gaona era que él podía componer los cilindros. Cuando se dejaron de fabricar en Alemania, bueno, pues era un problema qué hacer con un aparato que ya no tocaba, y entonces el señor Gilberto Lázaro empezó a componer estos cilindros. Entre 1950 y 70 había 8 propietarios de cilindros en la Ciudad de México. Ya los cilindreros se habían organizado y empezaron a tener por su cuenta estos aparatos, los compraban en cooperativa los cilindreros y finalmente, bueno, pues los explotaban por sí mismos. Actualmente, de acuerdo con el último censo que hizo el gobierno de la ciudad, podríamos decir que hay 50 cilindros deambulando en las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo cuántos años tiene este órgano? Como 110 años. Como 110. ¿Y usted cómo nota a la gente en la actualidad hacia este tipo, hasta la música y esta tradición mexicana? ¿Sí cooperan? Pues ya está acabando la tradición, ya no cooperan la gente. ¿Cómo cuánto gana usted al día? A veces pues llevamos 40, 60. ¿Y así el día que mejor le va?
80, 100 pesos. Oiga, ¿y quién coopera más, los mexicanos o los extranjeros? Mexicanos. ¿Los mexicanos? Oiga, y dígame algo, ¿cómo cuánto pesa aproximadamente este instrumento? 47 kilos. 47 kilos. ¿Y cómo es que funciona? A base de teclas. ¿De teclas? Y nada más hay que estarle desgranando con el brazo derecho. ¿Y como cuántas horas toca usted el órgano? A veces 5, 4 horas. ¿Y tiene quien le ayude? Sí, mi compañero y yo. Su compañero. Él es el que se encarga de recaudar la cooperacha. Oye, ¿ya no lo invitan a fiestas o a dar serenata? De vez en cuando. ¿De vez en cuando? ¿Y cuántas canciones son las que toca? 8. ¿8? ¿Cuáles son? ¿Conocidas, conocidas? Este es Por un amor. Ajá, Tú y las nubes. sí. Amarte Zacatecas. ¿Cuál más? La Mancornadora. Ajá. Las mañanitas. Viva mi desgracia. Dígame, ¿y cuál es la que más le piden? Esta Por un amor. Esta. ¿A qué velocidad tiene que darle vuelta a la palanca? ¿Cómo va la melodía? La melodía. Y nada más se sabe esas 8 melodías. Yo le voy a ayudar a juntar dinero para que la gente de nuestro país recupere esta tradición y valore tan hermoso esfuerzo. Señora, ¿no gusta cooperar? Bueno, podemos ver que también... Ah, mire, sí quiso. Gracias, gracias. Y ya está. ¿No gustan cooperar? Oiga, ¿no gustan cooperar? Que no muera, ¿no? Exacto, que no muera. Gracias. Y así todos podemos cooperar cuando pasemos por las calles de esta ciudad y veamos un organillero como el señor, que así se ganan la vida. No dejar morir esta tradición. Estos instrumentos ya no se fabrican más. Es difícil conseguir sus refacciones y darles mantenimiento. No me suena igual. ¿Qué hay dentro de esa cajita mágica que toca a través de una manija? Bueno, pues hay un fuelle y un cilindro. Este gira por medio del manubrio y en el cilindro hay púas que levantan plaquetas o levantan básculas que están en relación con los tubos y los hacen sonar. Los cilindros los fabricaban las casas Wagner y R. Levison, además de Hall de Berlín. Se hicieron populares los cilindros en Europa desde el siglo XVII. Hay un señor al que se le atribuye la invención, que tiene de apellido Barbieri. Se popularizó en circos, en carnavales, en ferias, en parques. En aquel entonces los cilindros tenían un repertorio de valses y de polcas, que era la música que predominaba en aquel tiempo. Los primeros en llegar a México vinieron en 1884 directamente de Alemania. Justamente la casa A. Wagner fue la que trajo los primeros cilindros. Y posteriormente se pusieron 3 sucursales en el país cuando se había popularizado ya la tradición del cilindro. En el siglo XIX hay un mural de Gerardo Suárez que nos muestra el barrio, el típico lugar donde está, vamos a decir, el cilindrero dándole vueltas a la manija mientras deambulan los diferentes personajes, el policía, el gendarme de barrio, deambula el cargador, deambula la mujer de la calle. En ese escenario estaba plasmada la vida del organillero. En otra ocasión, José Antonio Gómez Rosas, un pintor de los más profundos en la entraña de la Ciudad de México, conocido como el Hotentote, porque tenía una estatura descomunal. Decían que se parecía justamente a uno de los habitantes de la etnia de los Hotentotes africana. Bueno, el Hotentote dibujaba telones para las carpas, dibujaba telones para, en ocasiones, las comedias que se ponían en los grandes teatros, y en esos telones invariablemente estaba plasmada la figura del organillero. En sus 5 siglos en la vida de México, el archivo Casasola da cuenta
de esta tradición. Presenta infinidad de fotografías en donde se va narrando, se va viendo, se va vistiendo la ciudad con esta tradición de los organilleros, tanto en calles como en plazas, como en vecindades. Desde luego, los organilleros se vuelven parte fundamental. En Ciudad Nezahualcóyotl, concretamente en la colonia Aurora, hay una calle que está dedicada al organillero, así se llama, el organillero. La tradición dice que la última semana de noviembre, o sea, en los próximos días, va a ser la peregrinación anual de los organilleros. Ellos se reúnen en el barrio de Tepito, caminan con el cilindro a cuestas, naturalmente, con los 40 kilos a cuestas, van hasta la garita de Peralvillo. En la garita de Peralvillo inician un desfile hasta la Basílica de Guadalupe. Ahí a las 7 de la noche de un sábado, el último sábado de noviembre, se celebra una misa y finalmente, una vez que termina la misa, al unísono los organilleros van a tocar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. La tradición dice que el organillero que se inicia en el oficio, la primera vez que toca, tiene que tocar las mañanitas y que esas mañanitas deben estar dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, había durante muchos años también la tradición de que los organilleros traían un monito, el monito de cilindro, decía la gente. En los 60s desaparece esa tradición del monito de los cilindros. ¿A dónde se reúnen los organilleros? ¿En dónde podemos encontrar? Naturalmente, en la explanada de Bellas Artes siempre, por lo menos, hay un organillero. En la Plaza de la Constitución, pero también en lugares como la Central Camionera del Norte, el Metro Tlatelolco, el Mercado de Azcapotzalco, el Jardín Hidalgo en Coyoacán, también la Plaza Centenario en Coyoacán, el Teatro Blanquita, un lugar donde necesariamente saliendo de la función tiene que haber alguien que nos remita a la nostalgia del organillero. La Plaza Garibaldi, a pesar de los mariachis, ahí está también la tradición del organillero. Ojalá que se mantenga viva todavía durante muchísimos años esta vieja tradición romántica, una página clásica en la vida de la Ciudad de México. Lo espero el próximo sábado, 7:30 de la noche, Leyenda Urbana. Ojalá que nosotros, cuando caminemos por este centro histórico maravilloso, la melodía de los cilindreros no sea indiferente ante nuestros oídos y nos llegue al corazón. Muchas gracias, los espero la próxima semana. Soy Claudia Pérez Reyes y escríbanos a nuestro correo leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Muchas gracias. Oye, ven, ¿te puedo hacer unas preguntas? ¿Tú conoces bien la tradición de los organilleros? ¿No? ¿Tus padres nunca te hablaron de ellos? ¿No? ¿Y te gusta cómo suena?